Hola amada iglesia, sean bienvenidos a este nuevo culto de sanidad. Los quiero invitar a que podamos tener un tiempo de adoración, un tiempo donde podamos pedirle al Espíritu Santo que caiga ahí en tu habitación, en este lugar, y que sea un tiempo de poder reunirnos en su presencia. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. Oh, he venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Oh, la atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. Oh, he venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Oh, llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. Oh, he venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Hola queridos hermanos, bueno, estamos acá este miércoles para, ¿qué más que un culto de sanidad más? Y no uno más, sino que uno que nos trae hoy día un tema que, bueno, al orar al Señor me puso que tenía que hablar de la ceguera. Pero la verdad que no de cualquier ceguera, sino la ceguera espiritual. La ceguera natural ustedes saben cuál es, que se pierde totalmente la vista. Pero esto nos muestra que hay una ceguera espiritual, que va más allá de la pérdida de la vista física, sino que es no poder ver las obras manifiestas de Dios, ¿se fijan? En nuestra vida, en nuestra familia, alrededor de nuestros seres queridos. Entonces, ¿por qué? Porque el Dios de este mundo cegó el entendimiento, puso como una tela, como un velo en muchas personas, como lo hizo con los fariseos. Así que, como dice ese dicho que no hay peor ciego que el que no quiera ver, que también fue tomado de la Biblia. Bueno, veamos de dónde fue tomado, pero de la Biblia leeremos sus pasajes, pero quiero que partamos orando al Señor que nos guíe. Padre Santo, Señor Todopoderoso y Eterno,
quiero pedir a ti, Señor, para que ilumines, Señor, lo que salga de esta prédica, Señor, de mis bocas por un carbón encendido, Señor. Te pedimos que todo lo que yo diga sea para la gloria de tu nombre, Señor. Te pido que ilumines, Señor, que seas tú la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo y nos has puesto también a nosotros como luminares en distintas partes para que vayamos a llevar tu luz, la luz verdadera. No hay otra luz verdadera que tú. Así que, Señor, te pedimos que tú vengas a iluminar, a dar vista a los ciegos, Señor, a quitar las mentiras del enemigo, Señor, que mantienen a muchos cautivos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, como les decía, la ceguera espiritual, pero yo quiero partir por la Biblia y por eso voy a leer la palabra, ¿ya? Miren, la verdad que se acuerdan del pasaje, todos deben saber porque es muy conocido el pasaje del ciego. Este era un ciego que era ciego de nacimiento, pero era un ciego que nos muestra nuestra ceguera espiritual. Yo quiero leer Juan 9, 35 al 41. Es muy largo el pasaje en total, que parte desde el Juan 9, pero yo voy a tomar el pasaje del 35 al 41 y lo leo. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es con quien estás hablando. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús le dijo: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron: ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. ¿Se fijan, querido hermano, que en el fondo todas estas malas acciones de los fariseos habían echado a este pobre, ciego de nacimiento del templo, porque ellos se fijaban mucho en las tradiciones y preocupados todo el tiempo de sus tradiciones? Entonces, como les decía, su preocupación era realizar los actos religiosos de manera metódica, que el día de descanso, que no se puede hacer el bien en el día de descanso, y criticaban a Jesús, porque él sanaba incluso en el día de descanso, según ellos. Y no hay día de descanso para el Señor para hacer el bien, ustedes lo saben. Entonces, él realizaba milagros cuando se fuera necesario, en el momento que fuera necesario, y no se mantenía atado a ritos religiosos, sino que a lo que le decía su Padre, así que y la voluntad del Señor. Por lo cual, aquí vemos un hombre que no creía en nada espiritualmente. Yo creo que el Espíritu Santo, y eso no lo sé, pero seguramente el Espíritu Santo estuvo preparando a este ciego durante mucho tiempo hasta que vino el encuentro con Jesús, vino en la luz verdadera. Entonces, un hombre totalmente ciego espiritualmente, que vivía en las tinieblas hasta que reconoció a Jesús, porque la tarea de Jesús era devolver la vista a todos los que se arrepienten y los que dicen que son ciegos. Pero realmente hay algunos que no lo reconocen, como estos fariseos que se van en sus ritos. La verdad es que Jesús estuvo en contra de la expulsión del hombre del templo, porque lo expulsaron. Jesús dijo que él había venido para juicio, ¿se acuerdan? Y que lo decía, la verdad que era para pegar palo, por la incredulidad que veía ahí. Él veía mucha incredulidad en los fariseos. Ellos tenían una ceguera espiritual. Entonces el Señor utiliza la circunstancia, utiliza también esta ceguera de este ciego físicamente para mostrarle a los fariseos que ese ciego que estaba ciego físicamente puede ver, porque el Señor le abrió los ojos, y ellos que se dicen ver no ven porque están ciegos, tienen un velo que se los puso el diablo. Ellos no pueden ver, tienen una ceguera espiritual. Y ese es el aspecto de la naturaleza pecaminosa, que no les permite entender la naturaleza espiritual. La persona se encuentra absolutamente incapacitada para comprender todas las verdades del Evangelio. No entiende, no es capaz de entender. Si no, preguntémonos a nosotros mismos cuando fuimos ciegos, que no entendíamos lo que leíamos a veces en la Biblia, hasta que el Señor nos iluminó y alumbró nuestro entendimiento. Entonces ellos no podían percibir las cosas divinas, no comprendían el trasfondo de lo que el Señor les decía del Evangelio. Entonces una persona, como dije, que no acepta su ceguera espiritual, nunca va a ver con claridad el mensaje.
para ser sanado espiritualmente. Entonces, si somos conscientes de nuestra ceguera, vamos a poder ser sanados. La verdad que la ceguera tiene muchos orígenes, y ustedes saben que podemos destacar algunos. La rebeldía. La gente a veces se pone rebelde y es terrible. Los fariseos eran muy rebeldes, ellos se creían sabios, conocedores de la verdad, entonces se declaraban que no, que ellos sí sabían todo lo de Dios y que esto era una farsa, era casi algo provocado intencionalmente. ¿Ah? Pero el Señor decía que el que quiera verlo a Él lo va a poder ver, pero si se arrepiente, si dice que está siendo ciego, que es ciego. Entonces, hay muchas personas, como decía Ezequiel, que les decía que habitan que tienen oídos para oír y no oyen, tienen ojos para ver y no ven. Entonces, bueno, porque son casa rebelde, decía Ezequiel. Entonces, aquí vemos que la primera causal, número uno, acuérdense, la rebeldía. Los fariseos eran unos rebeldes. La segunda, las circunstancias, ¿se acuerdan? ¿Cómo nos pasa todos los días, cada momento? Y como dice el dicho, ¿qué gracias tendría la vida sin las vicisitudes de cada día? Bueno, ellos eran rebeldes, no veían. Entonces, la verdad que tenían circunstancias que tenían cada día. Entonces, cuando nosotros tenemos determinadas circunstancias que nos pasan, todos vivimos las circunstancias del día a día, ya sea por errores que cometemos, por malas decisiones, por nuestras propias concupiscencias también. Pero cuando no confiamos en Dios, en el fondo, es que ponemos la mirada en las circunstancias. Nosotros tenemos que poner la mirada en Jesús. Entonces la segunda causal es poner la mirada en las circunstancias y no en Jesús. ¿Se fijan? Ellos no estaban viendo lo que hacía Jesús. Los fariseos veían los milagros de Jesús y no los creían. Entonces ponían la mirada en las circunstancias. ¿Ah? Así que esa era la segunda causal de la ceguera. La tercera también es el prejuicio ante otras personas, que yo los considero como el más típico, el más común, que está acostumbrado a juzgar al otro y sin ver la paja en tu ojo. Entonces pidámosle al Señor que nos dé una visión a amar, porque los mandamientos nos mandan: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si ellos mismos, ni siquiera el que está ciego, no ve la paja en su propio ojo, ese prejuicio entre los demás, eso de juzgar a los demás, nos hace también tener un velo encegueciéndonos. Esa es la tercera. La cuarta es solamente ver la apariencia y no tener discernimiento. ¿Se han fijado ustedes que de repente uno ahora que es cristiano dice: oye, no sé, algo me parece que no está bien, el Señor me muestra, hay un discernimiento espiritual respecto a determinadas circunstancias, personas, etc. Entonces el cuarto causal, la cuarta causal de la posible ceguera también es, como decía recién, las apariencias y no tener discernimiento. A veces, como, no sé, pues me acuerdo de Abraham y de su sobrino Lot, que miró y uno vio por vista, uno eligió por vista el lugar lleno de viñas como fue Lot, y el otro, que fue Abraham, eligió el desierto, que lo hizo porque tenía discernimiento. Él no eligió por vista. Entonces tenemos que tener un discernimiento y no solo fijarnos en la apariencia, porque lo espiritual es más real que lo aparentemente que estamos viendo. Esa es la cuarta causal de la ceguera, el no tener discernimiento. Y también el quinto, que no lo tenían los fariseos, el quinto son cosas que contaminan nuestro ser y que no las podemos ver porque estamos ciegos o parcialmente ciegos. A veces, por ejemplo, cuando dice en la palabra en Mateo 6, 22 al 23, que dice que nosotros, la lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo el cuerpo estará en tiniebla. Entonces, por ejemplo, si estamos mirando cosas que no nos hacen bien, si no nos damos cuenta que estamos haciéndolo, porque por último, si te das cuenta que estás mirando cosas que te hacen mal, quítala, como dice, quita el ojo mejor antes de estar viendo esas cosas. Pero el Señor nos dice: saca esas cosas que te hacen mal a tu vida, a tu corazón, a tu mente, a tu vida espiritual, a tu relación con el Señor, porque la carga esa de pecado y de estar mirando cosas que no te hacen bien. Entonces, una quinta causal es lo que te contamina. Si no te das cuenta que hay cosas que te están contaminando, es porque ahí estás ciego. Y la incredulidad, obviamente, el sexto, la incredulidad, como dijimos, porque
la incredulidad que tenían los fariseos hacía que ellos negaran incluso todo lo que estaban viendo, no podían razonar, no tenían el entendimiento para ver. Él decía que muchas veces él no pudo, Jesús, hacer milagros por la incredulidad del pueblo que veía ahí, y se iba, dijo, me voy de aquí, de este lugar, porque su incredulidad, y no podía hacer milagros incluso. Entonces, y en Mateo 20:33 sale literal, ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. O sea, pidámosle al Señor que abra los ojos de aquellos que están ciegos, de aquellos que conocemos, que queremos llevar el Evangelio. Pidámosle eso. ¿Se acuerdan cuando el ciego les dijo, después de salir de ahí que lo echaron, le dijo, reconoció a Jesús y le dijo, creo, Señor, y le adoró? Eso es fundamental. El ciego, que estaba ciego de vista, que sirve de ejemplo para todos nosotros, él se alineó con Jesús. ¿Pero por qué? Porque lo reconoció y además lo adoró. Y qué extraño, ¿a ti no te parece extraño que Jesús se deje adorar? Se deja adorar porque Él es Dios. Pero muchos otros ángeles que hemos visto, otras personas en la Biblia, grandes hombres de Dios, no se han dejado adorar porque saben que ellos no son Dios mismo hecho carne, pero Dios sí lo es, y se dejó adorar por este hombre porque es digno, es el único digno de adoración. Ahora, este ciego es magnífico ejemplo porque él no estaba dispuesto a alinearse con aquellos que negaban o insultaban al Señor, sino que él se alineó con el Señor y con un tremendo gozo y gratitud. No se demoró un minuto en confesar la fe. Sí, creo, le dijo, creo en el Hijo de Dios, dime, sí, y para adorarle. O sea, entonces, como señalamos, el Hijo de Dios equivale a Dios mismo que estaba con ellos, Dios con nosotros. Entonces él le adoró y trataba no solo de adorarlo como un respeto, sino que él lo reconoció la dignidad, la grandeza del Dios Todopoderoso. ¿Ah? Entonces es imposible interpretarlo de otra manera, la verdad. Y otro detalle importante es lo que les decía, que él lo adoró y él dejó que lo adoraran. ¿Ah? Sin embargo, los otros lo maltrataban con sus palabras, lo juzgaban diciéndole que lo iban a juzgar, que estaba siendo una blasfemia terrible porque estaba declarándose él el Hijo de Dios. Entonces, notemos que este hombre lo que está haciendo no es solamente agradecerle a Dios, sino que por sanarle, porque ojo, lo sanó de toda su vida de estar ciego, sino que por quien él era. Es una verdadera adoración, se centra en la dignidad de Dios, en la majestad de Dios, como lo hizo este ciego, y no en los dones que recibimos. Por favor, no nos quedemos en el típico que se dice que nos quedamos con las bendiciones y nos olvidamos del bendecidor. No, el ciego se quedó con el bendecidor, lo adoró, él reconoció su ceguera, el Señor vio eso, lo sanó, y él reconoció eso y lo adoró por quien era. Entonces ahí el Señor lo declara salvo. Si tú reconoces al Señor como tu Señor y Salvador, tú eres salvo, no necesitas nada más que reconocerlo. Pero estos fariseos que sabían toda la Biblia al revés y al derecho, no eran capaces que conocían la palabra al revés y al derecho, no eran capaces de reconocer a Jesús. Entonces cuesta adorarle para ellos porque son egoístas y tienen la tendencia a mirarse a ellos mismos, a sentirse soberanos sobre el resto. La verdad, a veces muchos de nosotros le llamamos adoración a la gratitud, por lo que Él nos ha dado, porque el Señor ha sido bueno, hasta aquí Él nos ha ayudado. Pero está bien ser agradecido y siempre hay que agradecer, dar gracias al Señor por lo que nos ha dado y por lo que nos falta que nos da. Job nos puede enseñar mucho de esto, porque para él lo importante no era lo que recibía de Dios, sino que la admiración. Él tenía admiración por Dios. Miren todo lo que le pasó a Job. No obstante, él lo adoraba, seguía adorándolo. Ya era un hombre sanado, un hombre no solo sanado era este ciego, sino que ya era un hombre salvado. ¿Se fijan? Que adoraba a Dios, porque él era un hombre salvado. Entonces, acá vemos que este ciego lo reconoció como Hijo de Dios, lo adoró y lo confesó como su Señor. Eso implicaba aceptar lo adquirido.
todos los derechos fueron adquiridos por Dios en esa cruz, por Jesucristo en esa cruz, magnificado por Cristo hecho carne en la cruz. Su sangre nos compró a precio de cruz, y todos los derechos de ese ciego como los nuestros fueron comprados por precio, alto precio de sangre en esa cruz de Cristo. No era algo impuesto porque el hombre lo reconoció con gozo, o sea, él estaba gozoso. El ciego saltaba por todos lados y le pedía, incluso le decía a los fariseos: oye, ¿quieren venir conmigo para que ustedes también se hagan sus discípulos? Le decía, imagínense, él estaba desbordante de gozo y alegría. Y podemos resumir, la verdad, que en este versículo encontramos todo lo que caracteriza a un verdadero creyente. En primer lugar, la fe. La fe, él reconoció que era ciego primero, tuvo fe. Luego, la libre y gozosa aceptación de la autoridad del Señor, porque lo reconoció como su Señor. Y la adoración, porque dijo que quería adorarlo como hijo de Dios. Entonces, y el Señor obviamente siempre va a dividir. ¿Va a dividir en qué sentido? No, Él viene a unir, somos uno en Cristo. Pero cuando Él viene con la palabra, trae juicio, como dijo: yo he venido a traer juicio a este mundo para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces eso les pasó también a los fariseos, que fueron cegados más. Los que creían en él, como el hombre que había sido ciego, cada vez veían con mayor nitidez y mayor claridad, mientras que los que lo rechazan, como estos fariseos, cada vez estaban más ciegos, más ciegos. Entonces el propósito de Cristo de venir al mundo es dar vista a los que estaban espiritualmente ciegos, cautivos por el enemigo de este mundo, que es el diablo, ¿no? Y estaban y anhelaban quizá. Hay muchos que anhelan ver y lo reconocen y se arrepienten, y el Señor ve tu fe, ve la fe de aquel ciego y nos da el ejemplo de que esa fe verdadera convirtió al hombre y vio a Jesús. La luz puede iluminar a los que admiten su ceguera y desean ser iluminados. Finalmente, nuestra relación con Jesús sabemos que determina esta visión o ceguera, pero también nuestra salvación o nuestra condenación. Miren lo importante que es. O sea, o nos quedamos ciegos o no, pero determina nuestra salvación o no. Entonces, no es que Él nos condene, sino que la persona, esto es muy importante, se condena a sí mismo al no abrir los ojos, al no ver a Jesús, al no reconocerlo, ya está condenado. No reconocen a Jesús. Pese a haberlo visto, a ver sus obras, a ver sus milagros, no lo reconocieron, no quisieron reconocerlo. Entonces el Señor les daba la solución, porque les dijo una palabra mágica. Les dijo: si fuerais ciegos, les dice, si fuerais ciegos, les daría la luz y el perdón de pecado. Pero ellos se declaran que no son ciegos, niegan la ceguera, no se arrepienten, no reconocen a Jesús. Ese es el problema, el no reconocerlo. Si fuerais ciegos, si fuéramos nosotros, nos reconocimos ciegos en algún momento de nuestra vida, y gracias, Señor, porque tú nos diste la luz, nos diste la vista. Esto enseña que aquellos que se arrepienten de sus pecados, aquellos que no se arrepienten de sus pecados, van a permanecer en ellos, porque no son perdonados, y tampoco les van a desaparecer sus pecados. Van a permanecer continuamente en su pecado porque no van a ser capaces de reconocer el pecado que hay en ellos. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo podemos sanar esta ceguera espiritual? La verdad que a través de la revelación de la palabra de Dios podemos sanar esta ceguera. El Señor nos habla. Acuérdese que Job decía: antes de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven, decía Job, no obstante todo lo que pasó. Entonces, primero, ¿cómo podemos? Por la revelación de la palabra de Dios, como Job lo decía. Segundo, ¿cómo podemos? También por vivir según los mandamientos de Dios. Acuérdense que los mandamientos de Dios son rectos, alegran el corazón, nos hacen amar a nuestro prójimo y nos dan conciencia de pecado. También por misericordia. Tercero, por misericordia, porque el Señor muchas veces decía que por misericordia hizo muchas sanidades, por misericordia a ese pueblo, por misericordia a la mujer que tenía enfermo a su hijo, etc. Y también 4, por amor a nuestro prójimo. Él también hacía todo por amor. Por amor a nuestro prójimo también nos da la vista, por amor a nosotros nos da la vista. Y también caminando por fe y no por las circunstancias. ¿Se acuerdan cuando les dije antes que caminábamos por fe y no por las circunstancias? Bueno, si poníamos ojos como los fariseos en las circunstancias, no íbamos a avanzar, no íbamos a tener la posibilidad de ver a Jesús.
de verlo caminando sobre las aguas, de viendo calmar la tormenta. No lo podíamos ver, pero si nosotros tenemos fe, sabemos que Él va a obrar, sabemos y confiamos en sus promesas, vamos a poder tener esa visión, esa vista. Me acuerdo de Helen Keller, que era una chica que nació en Estados Unidos, en Alabama, y que quedó ciega y sorda. Como a los 19 meses ya estaba totalmente ciega y sin audición. Y logró desarrollarse y fue escritora, conferenciante pública, mundialmente famosa. Nunca se desanimaba, o por lo menos no fácilmente. Y cuando tenía 7 años, imagínense, de edad, inventó 60 signos que le servían para comunicarse con su familia, que hasta hoy se utilizan con el braille y todo esto. Ella murió a los 87 años de edad. Y le dijo una vez a un amigo que en esos oscuros y silenciosos años Dios ha estado utilizando mi vida, dijo, para un propósito específico que estoy tratando de entender. Y ahí estaré satisfecha. Eso dijo ella. Entonces, y también le preguntaron qué podía ser peor que la ceguera. Y ella dijo, tener vista y no ver, y no tener la visión. Ella era cristiana, por si acaso, por eso pongo este ejemplo. La verdad que quiero ahora orar y pedirle al Señor, porque tengo también un ejemplo de un querido hermano en la iglesia, Jorge Arellano, que estaba con nosotros ahora hasta en Seam 6, que llevaba 4 años en nuestra querida amada iglesia, y ver cómo el Señor lo restauró de no tener vista a tener una vista total, y hoy estar en la presencia del Señor, justo cuando estábamos viendo el capítulo 6 de Seam 6, donde se habla de la vida resucitada. Bueno, él está experimentando hoy día la vida resucitada, porque en algún momento que él era ciego, que él no podía ver cuando llegó a la iglesia, reconoció a Cristo como su Señor y Salvador. Él quitó el velo que había en él, porque yo escuchaba y todos los que éramos presentes escuchábamos lo que él decía y teníamos paciencia y misericordia, pero porque la ponía el Señor. Pero el Señor quitó el velo poco a poco, le mostró y él lo reconocía y veíamos su fe y él nos hablaba a nosotros y nos decía. Y nosotros pudimos crecer como hermanos en Cristo. Y yo estoy muy alegre de saber que, no obstante que Él nos dejó, que nos da una tristeza aquí en la tierra, saber que Él restauró totalmente su vida porque el Señor lo hizo salvo. Salvo, estoy cierto de ello. Así que qué mejor ejemplo que un hermano mismo que hace una semana nos dejó y que lo amamos en Cristo. Pero Él nos está esperando allá, en los lugares celestiales, sentado junto a Cristo Jesús. Él llegó antes nada más, pero Él restauró su vida, quitó su ceguera espiritual, que el Señor le quitó el velo y pudo ver y reconocer a su Señor y Salvador. Y el Señor le dijo, te declaro salvo, Jorge. Gracias, Señor, te damos en esta oración final. El espíritu de este mundo, Señor, cegó a los que no quisieron entender. Tú los sanaste, Señor. Satanás los tenía enceguecidos, Señor, y no podían reconocerte. Levántanos, Señor, en el poder de tu amor. A todos los que están cegados, libéralos, Señor, de la cautividad, Señor, que los tiene enceguecido el diablo, Señor. Te pedimos por todos aquellos que en este país que no te han reconocido, todos esos ciegos que andan vagando por Santiago y por todo Chile, Señor. Te pedimos la visión para este Chile, Señor, para todas aquellas personas que conocemos, hermanos, amigos, parientes, vecinos, Señor, para que traigas la luz, Señor, y utilízanos para ello, para mostrarles la luz del Evangelio, porque el Evangelio quitará la ceguera, quitará todo aquello que dijimos que era la rebeldía, el prejuicio, la falta de discernimiento. Todo aquello será quitado por el Evangelio, que traerá la fe en el verdadero y único Señor y Salvador, que eres tú, Jesucristo. Gracias, Señor, por dar la vista a muchos como a mí y a todos, quizás muchos que están escuchando esta prédica. Gracias, Señor, por a los que les quitarás el velo, le quitarás el enceguecimiento que tienen y les mostrarás la verdadera luz. Podrán verte a ti y reconocer. Ayúdalos a todos, Señor, a mirar con tus ojos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querido hermano, nos vemos hasta que Dios quiera en la próxima que Él quiera, para su gloria. Amén.
poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, oh, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Como el cielo, aquí en la tierra, porque tuyo es el reino y tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino y tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Les deseo una increíble semana, iglesia, un increíble resto de semana. Los bendigo y te pedimos, Señor, que sea de mucha bendición lo que queda de semana como iglesia. En el nombre de Jesús, amén.